Buenas tardes a todos. Ya dimos el tiempo suficiente para el ingreso, siendo las 4:39 p.m. del 7 de marzo. Iniciamos nuestra sesión. Muy buenas tardes a todos. Los saludo. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. ¿Cómo va todo ese día a día? Cuéntenme, por favor. ¿Todo bien? Díganme, por favor, ¿cómo están? Cuéntenme algo. Buenas tardes. ¿Bien todo? Bueno. Bueno, me place saludarlos. Hoy vamos a hablar un poquito del tema de cómo se realiza un flujograma para la evidencia que tenemos pendiente de nuestro proceso de admisión. Cuéntenme si tienen alguna duda, si están visualizando la pantalla correctamente donde dice simbología de los diagramas. Bueno, ¿y alguna pregunta hasta acá de lo que tuvieron abierto el fin de semana? ¿Alguna dudita antes de que iniciemos? Miremos si está grabando bien. Ya iniciamos la grabación. Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces iniciemos. Recuerden que tenemos 3 evidencias hasta el día de hoy, aperturadas. ¿Cuáles son esas evidencias? Pues estamos hablando de lo que es la evaluación, que está aperturada, lo que es la infografía de la historia clínica, conforme a lo que les comenté en su chat que tenemos de la comunidad Miceno Gmail. Y desde hoy vamos a repasar cómo íbamos a hacer la evidencia del flujograma. Este material que les estoy mostrando hoy no lo tienen ustedes. Este es un material que yo tenía y que yo les quiero compartir para que ustedes tengan claridad de cómo hacer el flujograma. Todavía hay personas ingresando. Un momento, por favor. Bueno, sigamos. Entonces, para que ustedes puedan realizar esta evidencia, es claro para todos. Si quieren me escriben en el chat cuál es esa evidencia. ¿Sí? Me pueden comunicar si saben cuál es la evidencia del flujograma. Veamos. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, por ahora no hemos tratado para casos de autorización y de admisión. ¿Por qué? Porque debemos tener en claro cuál es el proceso general y cuáles son los procedimientos que vamos a hacer como administrativo en salud dentro de este proceso macro, que es muy importante también para facturar servicios de salud. Permíteme porque como que alguien más ingresó. No están escribiendo en el chat. Listo. Ok, muy bien. Entonces, como les digo, muy atentos porque esta simbología no se encuentra en el material de ustedes. Entonces, cuando hablamos de flujogramas, hablamos para que sea con un lenguaje sencillo y ustedes lo puedan entender, estamos hablando de ese paso a paso que yo debo de realizar. Para ello, ustedes pueden encontrar herramientas, aplicaciones en todo lo que hay en las TICs que les pueden ayudar a hacer ese flujograma, pero ¿qué necesitan saber? ¿Cuál es la figura que yo voy a usar para poder hacer ese diagrama de flujo o flujograma, como se le llama en la evidencia? Entonces, primero que todo, ¿qué es un flujograma o diagrama de flujo? Es, como nos dice, es una representación gráfica en forma secuencial y lógica de las acciones que permiten culminar un proceso en forma exitosa. Espérame porque alguien como que entró. Sí, señora. Y ese proceso en forma exitosa lo voy a hacer. Y yo le puedo hacer un flujograma, por ejemplo, yo quiero hacer un flujograma de
lo que hago al irme a trabajar en la mañana, para los que salen a trabajar, que eh, cómo me levanto, cuando me levanto, qué hago en el inicio y el fin, utilizo esta imagen, que es como un rectángulo, pero se dan cuenta que es curvo aquí y acá. Entonces, lo primero que yo hago cuando me levanto es, ¿qué hago? Pues podría decirse cuando comienzo el día, levantarme. Entonces ese sería el inicio del flujograma de lo que hago para ir al trabajo, ¿cierto? Entonces des en cuenta que también, espérame porque otra vez, permitir. Des en cuenta que yo tengo unos pasos lógicos después de levantarme. ¿Qué hago? Hay personas que les llevan el café a la cama, ¿cierto? Hay personas que no, que van y se hacen su café. Hay otras personas que no toman café, sino que se meten de una a la ducha. Entonces, yo llevo una secuencia en forma lógica de esas acciones. Y esto es lo que nos ayuda en un flujograma a decir, a optimizar tiempos y a decir, bueno, este es un cuello de botella, por ejemplo, yo me pongo a chatear cuando me despierto, yo comienzo, como dicen ustedes, a whatsappear, entonces ahí eso es un cuello de botella que impide que yo pueda irme rápido a la ducha o a tomarme el café, o si me lo hago, para poderme meter a la ducha, a los que les gusta tomarse el café antes de ir a la ducha. Entonces, traído a nuestro hacer de administrativo en salud, o sea, quería como que ustedes visualizaran los pasos a seguir de un flujograma o diagrama de flujo, el que sea, para que lo aterricen con su vida, con sus acciones lógicas, con su vida cotidiana y normal, a lo que van a hacer en el proceso de admisión al usuario en la red de servicios de salud. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que irse a la realidad. Entonces, si yo estoy en mi quehacer como administrativo en salud, pongamos en un imaginario que ya estamos en una IPS, que estamos en una IPS que tiene alto nivel de complejidad. Ejemplo que estamos, no sé, en el servicio de urgencias y que estamos admitiendo a un usuario, que es donde llegan variedad de usuarios en donde ustedes, pongámoslo más sencillo, pues, para que no lo compliquemos de entrada, sino, por ejemplo, estamos en consulta externa. Consulta externa, no somos una IPS, es decir, una institución prestadora de servicios propia me refiero que la EPS tenga como en Sanitas, por ejemplo, como en Salud Total, que tienen a Virrey Solís, por ejemplo, de alta complejidad, tienen sus IPS públicas, perdón, propias de atención, eh, como muchos EPS que tienen hoy en día sus consultorios propios. Digamos que estamos en una IPS que tiene media complejidad y estamos admitiendo servicios de ortopedia, ejemplo, en consulta externa, sencillo. Entonces allí llegó el usuario. ¿Tú qué haces cuando llega tu usuario en un diagrama de flujo? ¿Cómo lo vas a plasmar? Entonces, ¿cuál sería la primera parte de ese flujograma? Cómo inicia la atención? ¿Cómo inicia el procedimiento? Con esos pasos secuenciales es que tú vas a decir. Y lo tienes que hacer tú, ¿por qué? Porque no estoy diciendo que lo hagan solo de consulta externa, estoy diciendo que se lleven a la realidad lo que ustedes van a plasmar allí, porque es la única forma que ustedes van a poder hacer un proceso de admisión idóneo. Entonces, leamos y ahí nos vamos al ejemplo. Para la elaboración del diagrama se utiliza un conjunto de símbolos estandarizado.
siempre es estandarizado. Entonces ustedes no solo en el flujograma que van a realizar como evidencia para admisión se van a dar cuenta, sino que ustedes se van a dar cuenta que en calidad, porque todas las compañías hoy en día y las empresas y las IPS y las EPS, las entidades de aseguramiento, muchas tienen unos estándares de calidad en el servicio. En este caso, para puntualmente la prestación de servicios de salud, sería el servicio. Entonces, ese servicio, como otro cualquiera, tiene un paso a paso. Y eso nos lleva a que esos flujogramas de procedimientos de toda la empresa, si tú te vas a una empresa que tenga servicios de venta tangibles, que sean productos, es decir, que sean productos. También existen estos símbolos estandarizados para que tú puedas asociar cuáles son los pasos. Y eso te va a llevar al contexto de tu quehacer y te va a ayudar a entender qué debes de hacer en un caso, qué debes de hacer en el otro. Ejemplo, ahora sí, si yo inicio atendiendo a un usuario en consulta externa, no va a ser, hay algunos pasos que se repiten, pero hay otros que no. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de contratación, si ese usuario lo identifico, primero llega a mí, ¿cierto? Y yo, además de la competencia de admitir, también debo de eh, demostrar con administrativo en salud la competencia de atención. Entonces, como yo lo estoy admitiendo, yo primero valido los derechos de su usuario. ¿Cómo identifico de dónde viene ese usuario? Entonces, ejemplo, por eso es que está llevado al tipo de contratación. Entonces, estábamos diciendo un ejemplo de consulta externa en ortopedia. Llevemos ese ejemplo de ese paciente también a urgencias a la par. Entonces, yo en ortopedia, digamos que es simplemente una atención con especialista de ortopedia, y yo valido qué tipo de contratación tiene en consulta externa y le doy la admisión. Entonces, puede que lleguen dos usuarios. Uno sea, permítanme, les doy ingreso acá. Lleguen dos usuarios, uno sea con tipo de contratación capitada y otro sea por evento en el que se le debe facturar a un tarifario, es decir, con una tarifa, porque es por evento. Entonces, el derecho que yo voy a comprobar con el de la tipo de contratación capitada es, este usuario está dentro de la base de datos que está parametrizada en mi sistema de información y que yo valido que sí tiene derecho a la cápita, porque o si no lo tendría que cobrar por evento si viene autorizado. Obviamente que, ¿por qué es importante? Porque cuando es tipo de contratación capitada, como yo les dije que repasaran allá en su material, pues está dentro de una base de datos que cambia cada mes. La estandarizan y la envían de la entidad de aseguramiento y la capitan con la IPS, con la institución prestadora de servicios de salud, con la red prestadora. Entonces yo lo hago de una forma, ¿sí me entienden? La acción, la forma secuencial y lógica de la acción que voy a tomar para seguir admitiendo al usuario, en este caso no es validar la autorización de servicios, porque si tiene tipo de contratación capitado, yo lo que voy a hacer es una cosa diferente a por evento. Por evento, digamos que estamos dando un caso de dos usuarios que van a consultar con el especialista de ortopedia, uno capitado, tipo de contratación capitada, y el otro por evento. Entonces, por evento, ¿qué debo hacer? Voy a ver que esa autorización esté vigente. Digamos que si la trae vencida, pues no le voy a poder brindar el servicio si la tiene vencida, porque digamos que la tiene más, hay unas autorizaciones que hasta les ponen un año, ahí les dicen, por ejemplo, yo he visto autorizaciones de Sura que dicen hasta por un año. Entonces, si está vencida,
Lo que hay es unos canales internos como administrativo en salud en ciertas entidades de aseguramiento. Por ejemplo, esta que te estoy hablando es Sura. Y en Sura lo que hace EPS es que tú puedes mandar a renovar esa autorización. Entonces el usuario ni siquiera pierde el tiempo, porque tú ya lo estás admitiendo. Haz de cuenta que el paciente está frente a ti, que llegó a la consulta, viene con 20 minutos de anticipación, llegó a tiempo y tú lo estás admitiendo. Entonces, si trae esa autorización vencida, eso se vuelve un conflicto para ti si no lo sabes resolver. Sí me entienden, es decir, ustedes deben de irse a la realidad de la atención y comenzar a mezclar integralmente esos conocimientos que tienen para poder admitir a su usuario. Entonces, tú lo estás atendiendo en ese momento, es decir, que estás aplicando la competencia de atención al usuario y también al mismo tiempo lo estás admitiendo. Y muy probablemente tú como administrativo en salud vas a tener que facturar o por lo menos soportar todos los requisitos para que un facturador pueda posteriormente facturar. Entonces, por eso es esta evidencia importante para que tú puedas reconocer ese paso a paso. Entonces vamos a ver cuáles esos símbolos que tú puedes usar en ese paso a paso y tú puedes ayudarte, por ejemplo, en la internet hay muchísimo, además del material que tú tienes allá en material de formación, hay muchísima data que tú puedes ver, ejemplos de admisión al usuario y puedes decir, bueno, en este flujograma, yo voy a admitir a un usuario en urgencias, voy a admitir a un usuario en salas de cirugía, voy a admitir a un usuario en consulta externa, voy a admitir a un usuario que sea para especialidad o voy a admitir a un usuario para medicina general con un tipo de contratación capitada o voy a admitir a un usuario que esté accediendo a consulta externa, pero por evento. ¿Sí me entienden? Entonces, dense en cuenta que hay mucha forma de admitir al usuario y eso que no nos hemos ido a los riesgos. Es decir, yo admito al usuario, que ya veníamos hablando en otras sesiones de ello, cuando lo reconozco no solo por la entrada a nuestra red prestadora, es decir, a la IPS, institución prestadora de servicio, sino que también el tipo de riesgo. Es decir, no admito igual a un usuario de SOAT que a un usuario de PS o a un usuario vinculado, es decir, que está identificado con la encuesta socioeconómica. No admito un usuario igual para un evento terrorista, digamos que explotó una bomba, o que lo voy a admitir a la EPS subsidiada, ¿sí? O no admito al usuario igual cuando es medicina prepagada, o si le tengo que cobrar un copago, o si tengo que cobrarle una cuota moderadora. ¿Listo? Eso hace parte de su quehacer diario. Los principales símbolos que vamos a utilizar para hacer el flujograma, y si quieren pueden tomarle una pantallita a esto para que lo puedan hacer, es inicio y fin de las acciones secuenciales que voy a describir, del procedimiento dentro de un proceso macro. Se utiliza para indicar el punto de inicio y finalización del proceso detallado en el flujograma. Entonces yo digo, voy a admitir a un usuario en prevención y promoción a vacunación. Le van a aplicar a un bebé una vacuna, que es segunda dosis. ¿Cómo lo admito? Yo me pongo a pensar como aprendiz que soy. Ya la profe allá me dijo que no era lo mismo admitir en urgencias que admitir en consulta externa. Entonces, ¿qué debo hacer si este usuario tiene el derecho o no lo tiene? ¿Tiene tipo de contratación capital? Es decir, lo asocio, lo relaciono. Yo como aprendiz, porque tú no le vas a estar preguntando todo el tiempo a los que están trabajando contigo. Te van a hacer
un acompañamiento inicial, a veces ni lo hacen en las empresas y te sueltan al ruedo. Y si tú te equivocas, pues tú vas a reflejar una glosa, es decir, un descuento en la facturación. Y como yo les ponía una situación imaginaria, ¿qué tal que te dijeran del contrato de aprendizaje que es bien poquito, pero se van a ganar un buen auxiliar, se puede ganar hasta 2 millones de pesos con prestaciones hoy en día? Entonces les dijeran, le vamos a descontar un 2% por cada vacuna mal puesta. Es decir, mal puesta no, bien puesta el bebé, pero que usted no admitió en forma adecuada porque la van a descontar. Es decir, no, es que no la van a pagar. Siempre pónganse ese imaginario y seguramente eso los va a llevar a hacer una reflexión individual e integral de ustedes mismos. Esa profe allá se iba y hacía clase y hablaba y nosotros a veces ni le poníamos cuidado. Y mire que tiene razón. Si lo llevamos a monetizar lo que vale mi error, yo me puedo dar cuenta que mi error vale mucho. Un flujograma te permite tener como una visión resumida de esos pasos secuenciales y saber dónde vas a fallar. Entonces, por eso es importante. Listo, el inicio y el fin, ya sabes que siempre vas a usar ese símbolo y dentro de ese símbolo lo que le pones es inicio y con qué actividad secuencial vas a iniciar. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente símbolo que vas a usar en el flujograma? La lectura. Y se utiliza como si fuera un rectángulo, pero como en diagonal. Y permite indicar la lectura de datos desde un dispositivo estándar. Entonces, si tú tienes que decir, bueno, necesito el sistema de información, necesito ir a mi sistema de información y validar si este usuario está dentro de una cápita, dentro de un tipo de contratación capitada, aquí mi sistema de información me lo va a decir. Y me va a decir seguramente, porque los sistemas de información hoy en día son más actuales, es decir, los parametrizan, se supone que hay un área de contratación y de mercadeo y contratación en salud que debe recibir lo que hay de cápita y van a parametrizar la base de datos y te debe disponer esa base de datos para que tú como administrativo en salud, tú no eres adivino, tú tienes que saber si ese usuario si está activo o no está activo dentro de la cápita, si es capitado. Y si es por evento, pues tienes que facturarlo por evento y saber si hay un acuerdo contractual vigente para que tú lo atiendas. ¿Listo? El siguiente símbolo que puedes usar en el flujograma es un rectángulo. Mira, ahí está, un rectángulo, que es ya de proceso. Significa que cuando usas esa imagen y le escribes algo allí, estás usando una imagen de proceso. Permite indicar la realización de una acción determinada en el proceso, dentro del proceso. Entonces, si tú quieres describir algo que vas a indicar allá que está dentro de los pasos secuenciales de tu actividad, en este caso estamos diciendo que vas a admitir un usuario a vacunación, sencillo en prevención y promoción. Sencillito. Ya si vas a admitir un usuario en urgencias o si vas a hacer una referencia o contrarreferencia, es decir, por ejemplo, tu IPS, tu institución prestadora de servicios de salud, tiene unidad de cuidado intensivo. Pongámosla más específica, que casi no las hay pues en general, hay muy pocas las unidades de quemados. Entonces, tú eres una institución de alta complejidad que tiene una unidad de quemados y te van a mandar un paciente. Ahí también tienes que hacer un proceso de admisión. Se dan cuenta que no es como tan sencillo como lo queríamos ver. O sea, sí es sencillo si llevas a la realidad y en un imaginario en tu mente y te vas y lo haces adecuadamente. Entonces ese símbolo te va a permitir indicar la realización de una acción determinada. Bueno, aquí hay otro símbolo, mira que es como una hojita, como media carta, pero tiene una curvita ahí. Mírenla ahí, una curvita. Y se llama impresión.
Indica la realización de operaciones de salida a un dispositivo estándar. Por lo general se asume el monitor o impresora. ¿Listo? Multiimpresión. Uno muy parecido al anterior símbolo, pero mira que ya tiene como 3 mediacárticas ahí. Y el primero, el de encima, se ve como una curvita. Multiimpresión. Indica la realización de impresión de un documento con varias copias. Decisión. Este es bien importante. Decisión. Permite establecer una expresión relacional o lógica que puede tomar un valor verdadero o falso. Es decir, se utiliza para generar decisiones frente a una acción. Y tú lo marcas y le pones sí o no. ¿Listo? Entonces, mira que ahí tomas una decisión. ¿Por qué? Mira, yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Llegó el usuario en urgencias. Resulta que el usuario vino con un acudiente porque está muy malito, lo recogió una ambulancia. Y llegó allá al servicio de urgencias. Resulta que le hacen rápidamente el triage, o sea, ahí, mejor dicho, emergencia. Y se dan cuenta que sí, que la persona se está muriendo en un imaginario. No estemos matando gente por ahí. Y esa personita entra al servicio de urgencias y bueno, no lo pongamos tan grave porque entonces no podemos tomar la decisión, porque si se está muriendo, obvio que no. Pongamos que necesita que se estabilice en sus signos vitales. ¿Qué decisión como administrativo en salud tú le vas a apoyar al personal asistencial? Le vas a apoyar diciéndole: no autorizaron, se estabilizaron los signos vitales. La entidad de aseguramiento, pongamos, no sé, Nueva PS, te está diciendo no lo atienda más ahí. En la misma ciudad le tenemos la clínica, yo no sé qué, la clínica Pepito, y me lo remite allá. Entonces ahí están tomando una decisión. Resulta que el médico tratante dice definitivamente el paciente sí está muy enfermito y no lo vamos a remitir aún hasta que lo tengamos en observación de urgencias para ver cómo se estabiliza y cómo pues está en observación, precisamente para dictaminar una conducta a seguir mucho más, digamos, que compleja. Estamos hablando que los servicios de salud son complejos y esto sucede en la realidad. Entonces ahí se toma una decisión, sí o no, porque desde que ustedes apliquen la normatividad vigente que les hablé en 2 sesiones anteriores y que les dije que había que repasar, se van a dar cuenta que hay unos formatos de autorización con los que ustedes se van a apoyar, y pues desde que justifiquen médicamente y en la historia clínica quede consignado, ahí digamos que el profesional, o sea, ustedes como administrativo le están diciendo, sí, la entidad de aseguramiento está diciendo que lo remitan a una clínica, pero si el profesional de salud a cargo está diciendo, no, el paciente está muy mal, no lo voy a remitir y aquí lo voy a dejar, ustedes son los encargados de esa doble vía de la información con la entidad de aseguramiento. En este caso les dije que no era EPS, ¿no? Entonces se dan cuenta que un procedimiento, un flujograma, entonces te va a mostrar si sí lo puedo remitir, sigue este otro paso secuencial. Si no, debo de hacer este otro paso. ¿Ahora me entienden? Quiero escucharlo. ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, señora. Flujogramas ustedes van a encontrar por doquier en el internet. Yo no les puedo mentir porque yo les tengo a todas mis evidencias habilitadas la herramienta antiplagio en territorio. Y yo me doy cuenta si ustedes hacen o no plagio. O sea, si es por eso, pues el internet está lleno de todo. Solo es que ustedes se tomen el trabajo de entender lo que están mirando en el internet y de saber si es de una buena fuente o no, y de saberlo leer. Porque yo me imagino que a ustedes nadie les había dicho cómo se hacía un flujograma. ¿O sí? Ustedes han tenido que hacer flujograma antes, ¿cierto?
Ahora, Sí, señora. ¿Y les habían explicado esto? Sí, no sé. señora. Así el detalle. ¿Sí les Sí, explicaron cada profe, figurita? la anterior profesora nos hacía eso. La profe Sandra. La nos profesora Sandra. explicó, Ah, qué bueno, me parece pero perfecto. usted nos explicó más a profundidad, profe. ¿Quién? ¿Quién les explicó a profundidad? Pues usted nos lo explicó más Ah, a bueno. profundidad. No, pero me parece chévere que una profesora ya les hubiera explicado eso, porque he encontrado en otras fichas que no son ustedes, que no. Y esto es muy importante porque ustedes se pueden ir a buscar un flujograma de urgencias para accidentes de tránsito en admisión a accidentes de tránsito. Y ahí seguro les va a aparecer el flujograma que deben de saber y ustedes deberían de hacerlo porque digamos que ustedes por eso se llaman aprendices porque están aprendiendo. Y si ustedes miran esto y van leyendo el flujograma viendo qué significa cada símbolo, pues eso les va a dar un norte que hacer. Es inclusive, como les decía yo, las normas ISO describen procedimientos y procesos, porque para que sean eficientes y de calidad deben de ejemplo, en el ejemplo que les decía ahorita, de sí o no, sí lo puedo remitir, porque la entidad de aseguramiento me está diciendo, remitámoslo. No lo puedo remitir, ¿qué hago? Y ahí tú no tienes pierde, porque tú como administrativo dices, ah, claro, vea, yo me acuerdo que esa profe allá por allá dijo que, y me pusieron justo en urgencias, y ojalá los pongan en urgencias y los pongan en salas de cirugía y en donde aprendan bastante para que les paguen bien, bien cuando terminen sus prácticas. Entonces, ese es el de la decisión. Ahora el conector. El conector que genera continuidad al diagrama dentro de la misma página donde se está desarrollando el diagrama. Entonces, ese circunferencia que si ven que es como un huevito, es un conector. No es totalmente circular. Es un conector que genera continuidad al diagrama. Hay otro tipo de conector que es, mira, el de abajo, que parece como una cometica, que es cierto que las cometicas son como en rombo, pero esta es, a ver, horizontal en su parte de arriba. Genera continuidad al diagrama en una página siguiente. Entonces, ahora vemos los símbolos que alcanzan en un sentido único la secuencia de las acciones. En un sentido único, entonces, en un sentido único de un diagrama es que tú lo sigues por ahí y no hay otro paso sino ese. Ejemplo, a ver, ejemplo de lo que hemos hablado hoy. Si estamos hablando de validar derechos de un usuario que esté dentro de una cápita, de un tipo de contratación capital, pues si no está en la base de datos, creo que no lo vas a poder atender porque no te lo van a pagar si ellos te contratan una cápita y dicen, estos son los usuarios activos y que puedes atender dentro de esa cápita. Los demás tienes que mediar autorización para pagártelos por eventos y van a que te atiendas. Entonces, digamos, si solo significa que si no está dentro de esa base de datos, no lo puedes atender y tú lo atiendes, pues te lo van a glosar al 100% esa atención. Un ejemplo cualquiera que valga 200,000, que es un supra especialista, pues el más sensei de la clínica del hospital y que valga eso, digamos, en un ejemplo. Si no está dentro de la cápita, digamos que no está. Entonces, no lo vas a poder atender con esa, digamos que como te accedió al servicio. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de usuarios por cápita, estamos hablando que están dentro de un número de usuarios que están dentro de esa base de datos. Entonces, ahí sería, ¿qué tal que ese usuario se desafilió? Ya no está en 9PS, ya no está. Entonces, ¿cómo la entidad te va a pagar la entidad de aseguramiento de EPS, nueva EPS? Si ya no, el usuario está inactivo, el usuario imagínese que se trasladó para Sanitas. Entonces, ¿cómo te lo va a pagar? Vaya y media autorización con Sanitas. Esa es otra que ustedes de pronto a veces se pierden.
ustedes vieron afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, si un usuario llega a ustedes y se trasladó, pues seguramente sí lo vas a poder atender si él media la atención, porque a veces es cierto que las consultas se demoran mucho. Entonces, digamos que el usuario, imagínense, pasaron 4 o 5 meses hasta que tiene la cita y llega el usuario, por eso es que los llaman antes y les validan. Y llega el usuario y dice, cuando es una IPS externa que no es de la red de la EPS, o sea, de la entidad de aseguramiento. Entonces llega el usuario, no, pues el usuario ya no lo va a pagar 9 EPS sino Sanitas. Entonces él tuvo que hacer otros pasos para poder llegar con su autorización al día. ¿Me hago entender? Esos símbolos tienen su significado. Estamos diciendo símbolos que enlazan en un sentido único la secuencia de las acciones, direccionan el sentido de las acciones o ruta del proceso. Pueden tener sentido horizontal o vertical. Las flechas que indican el flujo no pueden entrecruzarse y cada una de ellas debe tener un único símbolo de partida y un símbolo de destino. Y por último, vale la pena mencionar que todo diagrama de flujo, flujograma, tiene un único punto de inicio y un único punto de finalización. Entonces, a ver, ustedes cuéntenme, ¿qué creen que el flujograma, en un ejemplo que ustedes me quieran poner? Ustedes pregúntenme a mí. Veamos a ver qué hay en el chat. Claudia, Marcela, la profe Carmen también lo había explicado. Qué bueno, Claudia. Chévere. ¿Quién me quiere aportar de un flujograma que tenga en su mente y que quiera exponer acá? Yo, profe. ¿Pa? Espérate, yo sí les estaba presentando bien. Sí, un momentico. Sí les estaba presentando bien. Permitir, Julia. Bueno. Dime uno que tú me quieras exponer y que Bueno, te ayudemos a ver. bueno, digamos, llega un paciente en estado crítico, no tiene acompañante ni nada. ¿Cómo lo podríamos admitir? ¿Llega a Sin tener dónde? Dime dónde llega. al hospital de urgencias. No tenemos cédula ni nada de eso porque fue pues, un accidente trágico de automovilístico. O sea, ¿Cómo es un podríamos? accidente de tránsito. Entonces, mira, Jennifer, cómo vas tú llevando a la realidad. Tú estás allá en admisión, ¿cierto? De urgencias. Sí, señora. Entonces te llegó el usuario y ese usuario no tiene absolutamente nada. ¿Cómo te llegó? Si está tan enfermo, ¿cómo te llegó? No sé, Describe mejor la la situación. gente, la gente llamó a una ambulancia y lo recogieron y llegó O a sea, nuestro estaba hospital. ahí tirado en la calle y llegó una ambulancia con él, Sí, señora. pero porque saben que es de un vehículo fantasma. Entonces llegó. ¿Cómo lo pueden admitir? Pues es un vehículo fantasma. Si él no dice nada, hasta el momento se admite como NN. Porque Ok, si dices no tiene documentos tampoco, no tenían ni un solo no, documento. no tiene documentos ni nada. Entonces, en los hospitales públicos generalmente los admiten como NN. Pero está vivo aún, ¿no? Se puede hacer algo por él. Sí, está vivo aún. Claro. Y después llegan generalmente los acudientes. Y ahí tú vas a hacer una legalización, digamos, de esa admisión, porque tampoco lo puedes dejar tirado si llegó muriéndose a urgencias, ¿sí? A veces sucede que en las clínicas privadas, si no traen todo el papeleo, y eso lo sanciona la superintendencia, que era lo que llamaban, es como un paseo, si me entienden, de ambulancias. Entonces, eso es importante que ustedes lo identifiquen. El tipo de riesgo es el que tú entras como administrativo en salud. El tipo de riesgo es lo que tienes que identificar. Entonces, digamos que en general, cuando estamos hablando de emergencias, porque eso sí hace parte de un área, digamos, de las IPS que la llamamos emergencias, la entrada de la IPS es una emergencia.
llaman a los tránsitos en la vida real. Por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Medellín. Aquí hay una clínica que es muy prestigiosa que se llama Clínica Las Américas, que hacen hasta trasplantes de órganos. Es muy prestigiosa y además es porque realmente tiene unos especialistas muy buenos y tiene todo un sistema de calidad en salud excelente. Es una de las mejores del país. Igual que en Cali, por ejemplo, Valle Lili, el Paulo Tubón Uribe, en Bogotá, pues el Simón Bolívar, ejemplo, otras clínicas, pues que podríamos estar acá diciendo muchas. Y allá tienen urgencias y emergencias. Y, por ejemplo, el día que yo me accidenté, yo me fue para allá. Yo no estaba, pues, yo sí estaba, yo quedé muy mala y tirada porque pues realmente la vi en negra, como se dice, pero yo me fui para allá. Y allá hasta que no, ya, o sea, el tránsito, porque a mí nadie, no me recogió un tránsito, sino que me recogieron otras personas y yo dije que me llevaran para allá. Y validaron y el tránsito llegó ahí y me hizo unas preguntas, pero porque yo podía hablar. Cuando están así de mal los pacientes, les hacen una admisión, pero esa admisión hay que legalizarla. Y los sistemas de información en salud tienen esa herramienta en su proceso de admisión. Porque también puede ser, ahí por ejemplo había sentado en urgencias un paciente que iba es que en bicicleta, me acuerdo tanto, y le tuvieron que hacer un procedimiento de cirugía plástica y lo metieron por vehículo fantasma. Entonces debes de conocer la normatividad. Y ahí lo que debes de conocer es que a cómo vamos a facturar eso por evento. Y lo vamos a facturar, es decir, que la admisión se va a hacer con un accidente de tránsito, ¿cierto? Y que como ya no, digamos que no apareció, digamos que en este caso no apareció quien lo accidentó o digamos que llegó el tránsito. Ah, sí, es que en las cámaras ayudaron, la policía reportó que cogieron a este sospechoso de que a veces sucede, o sea, en todo sucede. Y ahí tú lo que debes de hacer, la admisión, digamos que después ya pongamos el caso que apareció el tránsito con el reporte y ya eso ayuda a justificar que no te vayan a hacer una glosa o un descuento a la factura posteriormente. ¿Por qué? Porque tú ya estás tramitando el informe del tránsito. Si se dan cuenta, la normatividad vigente hoy permite que también hagan una declaración extrajuicio en la notaría cuando no son, por ejemplo, el paciente está ahí acostado y lo pasaron a UCI, a unidad de cuidado intensivo, está tan mal que le hicieron unos procedimientos y se complicó. Ese usuario está acostado, pero hubo testigos y resulta que ahí llegaron los familiares y fueron, hicieron todos los trámites, te llevaron los documentos. Ahí en ese caso, tú te vas y lo admites con procedimiento llevado a un accidente de tránsito con manual tarifario SOAT del decreto 2423, porque es el caso que me estás poniendo, un accidente de tránsito. Y en el sistema de información vas a encontrar que debe de estar parametrizado un manual tarifario digamos que con ese contrato, tú lo vas a encontrar como un contrato en el sistema de información para admitirlo. Cuando tú admites, tú buscas, cuando son por evento los usuarios, tú buscas en el sistema de información la parametrización, la hacen identificando un número. Y ese número va a estar atado a una tarifa y esa tarifa tú ya más adelante te vas a dar cuenta que es el tarifario SOA. Entonces lo tarifas con tarifas de accidente de tránsito. Eso cada año cambia en enero porque el tarifario SOA está relacionado con los factores del salario diario mensual legal vigente. O sea, él está atado a una tarifa que se incrementa con el salario mínimo, pero diario. Pero eso lo van a ver en facturación.
Digamos que ese usuario le aparecieron después o no le aparecieron. Cuéntame que tú eres la que quieres que te ayude. Bueno, profe, en tal caso, bueno, de que haya aparecido el que ocasionó el accidente, ¿él es el que asume los gastos o no? Bueno, entonces mira, ponle cuidado. Por ejemplo, digamos que apareció porque, digamos que no apareció solito, sino que ahí le hicieron su persecución y lo cogieron Sí, por por allá. cámara. Ujú. Sí, por cámara, porque sí sucede. Y resulta que el señor sí tenía un SOAT vigente y que ese SOAT es bueno, digamos que es, no sé, con este AXA Colpatria o que es un SURA, por ejemplo, que tiene mucha demanda, seguro SURA. Yo, por ejemplo, mis SOAT los intento tener siempre con seguro SURA. Y, y el SOAT ahí entraría a cubrir el SOAT de la persona, porque generalmente es la persona en donde va, por ejemplo, el señor está conduciendo, resulta que, pues que se diera, mira, pongámoslo en este caso, un poco más complejo para que lo entiendan mejor. Resulta que el señor iba con la señora y la señora se vio también, se vio herida en el accidente. Ahí hay una persona que va conduciendo el vehículo. En este caso, digamos que el señor era un peatón. ¿Quién es el pagador de esta admisión? Para ti, ¿quién sería el pagador en ese caso? El señor mismo que tú estás admitiendo resultó que también la señora del que iba manejando, el que iba manejando no le pasó nada, digamos, y que con la ayuda de las cámaras, de la policía, lo cogieron y también la señora ahí llegó a esa IPS, pongámoslo así. ¿Quién crees tú que a quién es el responsable de pago del señor que llegó muy mal primero? ¿Quién es? Era un Eh, peatón, era un peatón. ok, ahí no sería el SOAT del señor que Sí, ocasionó el accidente el que ocasionó el accidente. y lo Ten en mismo para cuenta, la señora, ¿no? entonces ahí, le vas a hacer la admisión para que cubra el SOAT, digamos que en este caso, no sé, AXA Colpatria. Entonces, AXA Colpatria cubre es el responsable de pago, así lo debemos de llamar en admisión, el responsable de pago de tanto el peatón que llegó primero como de la señora con que iba, el que iba conduciendo, que fue el responsable del accidente. ¿Listo? Ok, perfecto, profe. Y en tal caso de que no aparezca nadie y que ya nos llevemos Ahí sí lo buscando llaman la vehículo familia. fantasma, pero eso hace parte eso se va para el FOSIGA. Pero lo mejor y lo que hacen realmente, estoy hablándoles de la realidad, lo que hacen siempre en la admisión es intentar, por eso los consienten como mucho a los tránsitos, para que vaya y legalice digamos que la ambulancia levantó el accidente, ¿cierto? O que en el momento en que estaban levantando, como estaba tan mal, estamos poniendo un imaginario de que el paciente estaba muy mal. Entonces, en ese momento llegó el tránsito y hizo el croquis. Ahí eso se lo pasan a la de la ventanilla, la llaman así, pero generalmente eso es lo que es admisión. A veces lo llaman ellos la ventanilla, pero ella es una administrativa en salud que está haciendo la admisión, pero eso se le pasa al FOSIGA, si no, porque pues imagínate, no, que fue un vehículo fantasma, se fue, no aparece, no, las cámaras Profe, no lo cogieron pues por ningún lado. Sí, dime, Carolina. Ah, pero perdona, espérate, en Jennifer. caso, ¿Queda es claro? una pregunta con respecto a lo mismo. Ah, En bueno. caso de que supongamos el mismo del vehículo no tiene SOAT, entonces, ¿qué sucede ahí? Porque están todos presentes, pero el señor no tiene SOAT. Mira, generalmente, ¿qué sucede? Y yo les voy a decir porque yo también trabajé en el sector asegurador. Cuando digamos que el señor se le venció el SOAT, por ejemplo, porque también puede pasar, Carolina, que se le venza el SOAT. Entonces, o que en la cuantía del accidente es tan grande que ustedes bueno, esto es muy importante y se los voy a hacer, les voy a dar claridad. Siempre en un SOAT, así esté vigente, ustedes siempre tienen que validar cuál es el segundo pagador, es decir, qué EPS tiene el usuario que está llegando, así sea el paciente que se está en este imaginario muriendo.
En el caso de que tú me estás planteando es que llegó, ¿cómo? Perdóname. Y retomamos la pregunta, Carolina. Es el mismo caso que planteó Jennifer, simplemente que no, Que no hay SOAT el vigente. vehículo, sí, claro, el vehículo que ocasionó el accidente no tiene SOAT. Ah, bueno, les estaba diciendo que en el sector asegurador, que no tienes que se le venció y que no tiene nada. O sea, que no tiene vigente un SOAT, ¿sí? Es lo que me tratas de decir, Carolina, ¿cierto? Sí, sí, puede ser que no tenga vigente, es que no Porque, sé o si dime más puede claro ser que, que no lo tenga vigente o puede ser que no lo tenga simplemente, no sé. pero es que todos los No, vehículos en Colombia no pueden transitar sin SOAT. Entonces, pero en hay ese personas caso, que que los transitan vencieron, con que el se le SOAT venció. vencido, sí, Sí, ok, sí, que no tiene vigente nada, mejor dicho. Así de claro. sí, exacto. Lo que hacen ahí me entraría el FOSIGA como pagador responsable, realmente porque no le hacen, no hay forma de hacerlo responsable a la persona, porque no le van mejor dicho, por ejemplo, tenía hasta hace 2 meses uno vigente que era de Sura, con el caso Carolina. A Sura no le vas a cobrar porque no te lo va a autorizar ni por el bendito. Entonces, como es un accidente de tránsito, lo que hacen es, a veces son pólizas falsas. También existen las pólizas falsas, que sería un caso más afín a lo que te voy a explicar. Entonces, lo que hacen es irse los abogados contra el tercero que causó el daño del accidente. En muchas ocasiones le cobran sus abogados de la aseguradora a ese tercero. Pero esos son casos que hoy en día con las TICs que existen hoy por hoy son más fáciles de solucionar. ¿Por qué? Lo que pasa es que en un servicio de urgencias tú como administrativo en salud tienes que tener claridad que no lo vas, si es un hospital público, muy seguramente tú tengas como presentar al pagador FOSIGA, pero también en una clínica, porque digamos que en la ciudad en que tú estás, que también puede pasar, en general hay hospitales públicos, ¿cierto? En todas las ciudades, pero puede que también la de alta complejidad sea una clínica privada. Si allá no hay cómo cobrarle, el que responde en muchas clínicas les hacen firmar un pagaré de todas formas al ingreso. Ejemplo, presentan el SOA y les hacen firmar un pagaré. En las clínicas privadas yo he visto esos procedimientos. Entonces, esa pregunta es buena porque mira, existe o vehículo fantasma o que la póliza está vencida o en ocasiones se presentan muchas pólizas falsas, estamos en Colombia, y esos responsables se van hasta el tercero que causó el daño. ¿Sí me entienden la respuesta? Es decir, las áreas de cartera de las IPS son complejas, porque si ustedes han escuchado esos hospitales públicos que les deben 20.000 millones de pesos, que les deben 200.000 millones de pesos en cartera, ¿sí lo han escuchado o no? Sí, sí, sí lo he escuchado. Es por esas causales, porque no hay responsable de pago. En ustedes, en cabeza de ustedes administrativos en salud, está el que hacer eficiente de verdad de que sea autorizado ese servicio. Lo que pasa es que en las IPS públicas y se supone que la Superintendencia de Salud dice que no le podemos negar. En Colombia la salud es un derecho fundamental y no se le puede negar la atención a nadie. Entonces, ahí les lleva a ustedes a hacer una reflexión importante. Ustedes como administrativos en salud, es tan importante como esos servicios cuestan y ya van a ver cuando vean costos en salud, cuestan. Ahí está el dilema de hacer el trabajo bien como administrativo en salud frente a que no le puedo negar la atención al paciente. Entonces, por eso, estos flujogramas de todos los procesos, ya no específicos solo de admisión, sino de todos, son tan importantes que ustedes los conozcan. Entonces, yo recomendaría, si tú quieres ser un muy buen administrativo en salud,
donde te toque tu práctica, si sabes que hay un buen sistema de calidad en salud, pero no solo del proceso de habilitación y de acreditación, sino estoy hablando ya de los procesos que tú vas a ir a conocer. Tú lo que debes de hacer es tratar de, hay unas áreas que les llaman procesos en general y están muy relacionados con los sistemas de calidad en salud. Y generalmente los tienen en la red prestadora, en las IPS. Y tú vas y miras hasta ahí en seguridad paciente, porque, por ejemplo, en estas instituciones tan prestigiosas en salud, hay procesos hasta para el tema de seguridad del paciente. Hay procesos porque en las IPS tú te vas a encontrar que hay mucha bacteria, mucho nosocomial, entonces te vas a encontrar que hay procedimientos ya referentes a la seguridad del paciente. Estamos hablando de servicios de salud. Pero traído al proceso de admisión y lo que les estaba diciendo, que en general váyanse a sus IPS si van a estar en una IPS o si van a estar en una EPS también, en una entidad de aseguramiento, váyanse a echarle una revisadita a esos procesos y se acuerdan del flujograma y van mirando esos flujogramas cómo son en su quehacer diario, ¿vale? Porque puede que yo les esté diciendo esto sea así, pero en esa, recuérdense cuando les mostré el cronograma, que yo les mostraba que de acuerdo a la oferta que tenga y a la política institucional. Entonces puede que en el ejemplo que yo les estaba poniendo de Medellín, de la Clínica Las Américas, en la Clínica Las Américas dicen que si el paciente no necesita, o sea, hacen un triaje que no necesita urgencias vitales, es decir, que el paciente pueda desplazarse por sí solo o en una ambulancia a otra red prestadora, no lo reciben y ahí no hay, por ejemplo, ahí si le hacen un buen triaje y se dan cuenta que el paciente efectivamente se puede movilizar solo, no lo reciben. ¿Por qué? Porque no se los van a pagar. Que sucede en el diario en las motos, por ejemplo, o en un accidente de tránsito. En el día a día sucede que llegan pacientes que se pueden mover por sí solos, que me acabo de accidentar en una moto, pero no es que no tengo SOA. No lo pueden atender. Pues ¿cómo lo van a atender si no le van a pagar a la clínica? Entonces, esos son políticas institucionales y en el flujograma ustedes sí lo tienen que tener claro. Entonces, miren, yo les llevo un ejercicio más sencillo en la evidencia y des en cuenta que se las estoy poniendo es para que ustedes aprendan. Váyanse y busquen una institución reconocida y escojan un flujograma de admisión real y desen la tarea de leerlo correctamente y de procesarlo no sería, de pensar ustedes, porque ustedes son personas, de pensar en cómo sería ese servicio y lo llevan a hacerlo en su actividad, en su evidencia, lo llevan a hacerlo que los nutra realmente de conocimiento en lo que hemos venido tratando hoy. Chicos, tengo clase de facturación. Profe, Cuéntenme qué preguntas tienen hasta acá. profe, acá dice dudas? que eso es una póliza que Lady, por favor, está con la palabra Lady. profe, acá dice que el SOA es una póliza que protege en caso de daños físicos ocasionados a peatones, pasajeros o conductores, lo que usted nos acaba de explicar. Entonces, pues, sí está más entendible así de esa manera, profe. Sí, es que lo que estábamos poniendo ejemplo, Carolina y Jennifer, era en el caso de que el conductor no exista por ahí, se nos voló, se desfumó, Aladino. Yo no sabía que exacto, profe, sí, eso suele pasar. Se aparece, ¿cierto? Sí, pasa mucho, profe. Sí, sino que yo no sabía que también el SOAT, por ejemplo, también cubría el servicio prestador al peatón, en este caso que fuera, pues, atropellado, accidentado. Mira, y me voy más allá. Las pólizas de seguro, por ejemplo, cuando
por ejemplo, en los vehículos ustedes se van a encontrar, por ejemplo, que se vayan por una clínica bien buena, bien llena de muchas, de un nivel de complejidad, de muchas especializaciones y que sea top. Y ojalá que sea así, que así se tengan que trasladar de ciudad si no trabajan actualmente, ojalá que sea así, porque yo les digo, yo tengo aprendices del 2006 que se trasladaron a Bogotá a trabajar en clínicas grandes y hoy en día son unos líderes de sus procesos. Pero ¿por qué se los digo? Se los estaba contando es porque cuando tú recibes muchos pacientes de diferentes tipos de riesgo, de diferentes formas de aseguramiento, te vas a dar cuenta en el ejemplo que te voy a traer para terminar, porque en verdad tengo que descansar la voz y ya tengo clase en 10 minutos. Y es, cuando, por ejemplo, los vehículos tienen una póliza global, es decir, que es la top de todo. En Sura hay una póliza que se llama póliza global, por ejemplo, de vehículo, y hay otras en salud. Y hay otras, pero estamos poniendo un ejemplo porque estaban ustedes hablando de accidentes de tránsito. Entonces, Sura tiene algo importante en lo que son pólizas de automóviles, que por eso es que es más ganadora que otras, y es que cubre contravenciones. Contravenciones es que el señor iba con sustancias psicoactivas, que el señor iba borracho totalmente, que el señor se pasó el semáforo en rojo, que no fue con culpa, con dolo, sino que el hombre realmente, no sé, le dio que no sé, una glucosa, una hipoglicemia y que se quedó prácticamente, le dio un microsueño y ¡fum! Sin querer se pasó el semáforo en rojo y resulta que siento una buseta llena de 15 niños y 5 de ellos murieron. Entonces, ese tipo de pólizas cubren contravenciones, es decir, hay unas pólizas que no cubren cuando tú te pasas el semáforo en rojo. Entonces, cuando son daños tan gigantes, es decir, estamos hablando de una bucetica escolar que llevaba 15 niños, eso tiene una responsabilidad civil, pero eso ya son otros temas. Digamos que es un accidente masivo, esos accidentes masivos también te van a llegar. Te van a llegar si estás en la zona costanera, mira quién iba a imaginar que un huracán en San Andrés, te van a llegar por eventos catastróficos que los llamamos, o los terroristas, que eso va por el Fosiga también. Pero hablemos de la cotidianidad. La cotidianidad es que, por ejemplo, te llegue un paciente de una EPS o te llegue un paciente vinculado o te llegue un paciente que está asignado a un cupo de una EPS del régimen contributivo. Vete de lo general, de lo Profe, sencillo a lo complejo, porque si te vas a ir a hacer un flujograma muy complejo sin entender lo primero, pues te vas a enredar. Dime, Chari. yo tengo una pregunta respecto a la guía. Es que acá dice que una vez elaborado el flujograma, simula el proceso de admisión por medio de un juego de roles. Entonces, mi pregunta es, ¿ese video donde hacemos ese juego de roles lo tenemos que hacer con un compañero o con alguien de la familia? Pues es que si ustedes tienen la posibilidad de unirse en una videoconferencia, porque es que ustedes son virtuales, entonces, ¿cómo lo van a hacer de ciudad a ciudad? Pueden hacerlo si quieren y yo esa misma evidencia se las valgo a las dos, pero entonces me tienen que decir en el comentario para poder en el momento en que lo califique, ¿cierto? O sea, el juego de roles es más para que hagamos eso que estábamos simulando, por ejemplo, hoy, que bueno, llegó, o digamos, llegó una mamá maternita a tener un parto normal. Resulta que la materna está autorizada para un parto normal y resulta que la señora le tuvieron que hacer cesárea. ¿Qué tienes que hacer para admitirla? Por eso les digo, se las estoy poniendo bien sencilla en el sentido de que escojan su flujograma y entiéndanlo y ahí sí se van y lo llevan a un juego de roles. El juego de roles es una técnica didáctica activa que te permite identificar visualizando en una forma imaginaria qué estás haciendo en la realidad. ¿Sí me entiendes, Chari?
Sí, profe, lo que pasa es que ahí está pidiendo el video, entonces mi pregunta era esa. Sí, por Gracias. eso, pero sí me entendiste, ¿cierto? La respuesta. Sí, Ah, sí, bueno. señora. Chicos, cuídense mucho, los quiero mucho. Cualquier cosa me escriben en el chat. ¿Sí entendieron, cierto? Sí, señora, gracias. Gracias. Cuídense mucho. Un abracito, nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa me Chao, escriben. gracias. Bueno, acuérdense que Gracias. las evidencias de las TICs están abiertas el próximo fin de semana, que por ahí me preguntaron. Y si no, le escriben allá al profe Hernando y al profe Camilo, que es el líder de integralidad. Bueno. Y casos especiales, bueno, sí, era algo muy importante que les iba a decir. Acuérdense que los que están pendientes de evidencias me mandaron hoy los formatos de llamados de atención y de planes de mejoramiento. Entonces, a los que estén atrasados, por favor, les dicen que en ese chat que estamos en grupo también me pueden hablar por interno, porque me toca hacerles planes de mejoramiento. Entonces, imagínense. Si tienen inconvenientes, cualquier cosita, me dicen, pero no en este momento. Me van y me escriben y allá nos hablamos a ver cómo van a hacer. Yo lo que puedo hacer para los que me han dicho que tienen pendientes, yo califiqué todo, yo ayer domingo les trabajé, que no tengo que trabajar, hasta ayer por la mañana. Lo otro, hoy tengo clases, entonces mañana y pasado mañana voy a estar calificando, tengo 3 días para calificarles hábiles, entonces pónganse las pilas. Los que tengan pendientes me escriben, miramos a ver qué hacemos, o si no, los tengo que mandar a plan de mejoramiento. Plan de mejoramiento es que les voy a hacer llamadas de atenciones para que se vayan a la fuerza y a mí no me gusta eso. Ustedes si están acá es porque quieren ser alguien en la vida y porque están eh, luchando, formándose, luchando, no lo vean porque eso es como pelear con la vida. Están por un sueño y esto les va a servir para trabajar, créanme, para ganarse un sueldito con prestaciones sociales y para poder llevar comida para ustedes, proveedores propios o para sus familias, o si son madres solteras para sus hijitos, para lo que sea. Entonces tómenlo seriamente porque el SENA es una entidad que les da gratis esto, pero ustedes lo tienen que aprovechar. Bueno, feliz tarde. Chao, cuídense mucho, mis muchachitos, mis muchachos, mis grandes, mis pequeños, todos. Gracias, profe. Que esté muy bien. Bueno, cuídense mucho. Chao, chao, un abrazo.